el cuerpo, si me quedo en el asiento, Bamba y vino deja sin aliento, 100% dulce. 12 del día con 34 minutos. Es la voz de quién, señor Gómez. El señor Elvis Crespo, Bambaribiri se llama esta melodía. ¿A cuánto estaremos hoy de temperatura? Unos 40, 42 grados. Para que la gente que nos escucha en San Luis Potosí capital esté, pues, imaginándose el calorcito que estamos sintiendo aquí en la región huasteca. Y sobre todo a toda la gente que nos escucha allá en su automóvil, en la Salvador Nava, la gente que aquí está circulando en la zona centro, en el área de los mercados, los taxistas. Gracias por hacer posible este ejercicio de comunicación y sobre todo que hagan pues posible que este espacio siga siendo uno de sus favoritos. Bueno, ¿qué tenemos? Fíjense que esta semana el presidente López Obrador rindió su informe de gobierno. ¿Tú lo viste, Pepe? ¿El informe de gobierno del presidente? Pues la verdad, lo empecé a ver y me pareció una copia del primero, entonces... Pues, ¿de cuál de todos? Pues y también del segundo y al final... ¿De cuál de todos los segundos? Pues escuché lo mismo de siempre. ¿Sí? Lo mismo, sí. ¿Lo que entró salió? Sí, exactamente. Parecía una copia. Sí. ¿Tú sientes el resultado del informe en el bolsillo? La verdad, no. Sinceramente, no. ¿Y tú votas por López Obrador? Yo voté por Andrés Manuel López Obrador, exactamente. Híjole, estás decepcionado. Totalmente. A ver, esa es la voz del pueblo bueno y sabio. Saludamos con gusto en esta tarde a nuestro colaborador, a Franco Coronado Guerra. Mi querido Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes, muy bien, gracias. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia en Ciudad Valles y en toda la región huasteca y Huasteca Potosina y Huasteca Hidalguense, que ya sé que te has extendido bastante ya. Pues llegamos Muchas allá, gracias. en la zona metropolitana de San Luis Potosí capital. Mi querido Franco, a ver, desde tu punto de vista como analista, como editorialista en ocasiones, ¿cómo viste el informe desde el punto de vista de la comunicación política? ¿Fue efectiva? ¿Sus líneas discursivas del presidente fueron las mismas? ¿Sigue impactando o sigue cayendo de manera vertiginosa en las preferencias de los mexicanos? Pues mira, antes de entrar en el informe, la verdad es que tuvimos una semana de noticias nacionales muy movida, tanto el informe como la instalación de la nueva legislatura. Ya sacaron una nueva ley, esta legislatura que entró, esta famosa carta de Madrid firmada por unos senadores del PAN y de Vox, por ahí la licencia también de Marco Cortés, y la FGR con algunas investigaciones que sigue haciendo sobre los funcionarios del sexenio anterior. Sí. Pero bueno, vamos a puntualizar en el informe, que es lo que estamos comentando en esta ocasión, y cuando analizamos estos actos del presidente, a mí me gusta analizarlos desde dos perspectivas, la que es el discurso como tal y los hechos. Como dice aquí Pepe, la realidad es que en los hechos pues no se ha visto avances significativos. La economía sigue detenida, la gente no tiene circulante, no hay dinero para hacer las compras necesarias. La verdad sí, la gente lo está padeciendo. Pero en el discurso a mí me parece que el presidente sigue siendo impecable, a pesar de que siempre repite lo mismo y a pesar de que muchas de las cosas que dice en los hechos no se materializan. Sí. Sin embargo, esa repetición del discurso, pues tú lo ves y si estuvieras en otro país, pues te la crees, ¿no? Ahí usa unas frases que él dice récord histórico. Al usar esas frases y los va señalando y tú te la crees, ¿verdad? Sí. Sin embargo, pues todos sabemos que en la realidad están sucediendo otras cosas. Porque eso de récord histórico en remesas, eso manda una señal muy pésima. Pues sí, ha aumentado la pobreza y la gente se ha tenido que ir a buscar oportunidades a Estados Unidos. No, ya, remesas aumentaron también porque la economía de Estados Unidos ya avanzó. Sí. La política de Biden económica, y bueno, también los subsidios que había dado Donald Trump. Sí. Pues se vieron reflejados en la economía de los norteamericanos y también de los mexicanos que viven allá. Entonces, eso es un ejemplo de por qué ellos sí les está alcanzando para enviar remesas y aquí a los mexicanos no les está alcanzando para invertir, por ejemplo. Hay varias cosas ahí importantes en el informe, pero ahorita me quedo también con el simbolismo
de los invitados. ¿Te fijaste Sí. quién estaba en la primera fila? Su Aparte de la esposa, esposa del presidente. el general. Tenemos una política militarizada, ¿no? Sí, pero estaba también en Claudia la jefa de Sheinbaum. gobierno. Claudia Y no Sheinbaum. vimos, en la primera fila no vimos a los presidentes del Senado, de la Corte o a Sí. otros gobernadores. Ahí el presidente me parece que ya está mandando la señal de que puede ser la sucesora en la candidatura presidencial, que también me parece que lo está haciendo muy adelantado. ¿Y Es el muy hábil desgaste? López Obrador, pero creo que en la receta del régimen antiguo había que haber esperado 1 año o 2 años más, porque si no vamos a tener pues divisiones dentro del mismo bloque de Morena y de sus aliados. Aquí es importante decirle a la gente para que entienda, pues el simbolismo de este informe es de un presidente que ya se está quedando solo, no tiene el respeto institucional por los otros representantes de los poderes, son 3 poderes de la Unión, es el legislativo, el judicial y el ejecutivo que él representa. Y hoy no vimos a ninguno de ellos en esta lista de invitados VIP a Palacio Nacional, Franco. Así es, efectivamente, como lo mencionas, el presidente se está quedando solo y es el resultado de la elección del 6 de junio. A pesar de que el presidente obtuvo una mayoría, no tuvo la mayoría calificada que necesitaba para hacer reformas constitucionales. Lo estamos viendo reflejado. El presidente de la Corte, por ejemplo, reculó en alargar su mandato. Vimos cómo perdieron votaciones en el Senado la semana pasada. Y ahorita, pues, no invitados especiales. Y en el Senado, tú sabes, Olga Sánchez Cordero ahí conteniendo a Monreal para que también no le alcance para llegar a la sucesión presidencial. Entonces, efectivamente, el presidente ya lo vemos más cansado, más desgastado, pero sin embargo, te digo, mantiene una línea de discurso concisa. Sí. Y apostando por el discurso del nacionalismo revolucionario, que fue muy efectivo durante los 70 años del PRI y lo sigue siendo ahorita. Hay generaciones que todavía siguen creyendo en el nacionalismo revolucionario y el presidente le está apostando a eso. Habla de la soberanía energética en su primer punto del discurso, soberanía energética, que ha sido por mucho tiempo la bandera de la izquierda en México. Habla de las condonaciones que ya se están evitando por parte de Hacienda, como el combate a la corrupción, y que veíamos a una clase privilegiada con esas condonaciones. Sí. Esos son algunos de los temas que él mantiene en su agenda y que precisamente robustecen su discurso político y que me parece que todavía sigue teniendo adeptos, lo va a seguir teniendo. El tema de Vox, nos quedan 2 minutos, Franco, pero ahora sí que dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, ¿no? Para que la gente que nos escucha, ¿qué es Vox? Este partido de ultra derecha en España, que ha crecido como la espuma, como lo hizo Podemos, que es la ultra izquierda, y hoy viene a México y genera un escándalo, y por primera vez el PAN tiene una agenda preponderante en los medios. Este escándalo de Santi Abascal, pues que ha prendido a las nuevas generaciones en España, y Vox tiene un voto joven y que, bueno, está en contra del aborto, de los matrimonios del mismo sexo, y el PAN, pues después salen y dicen, no, nosotros fuimos a título personal, no como partido o institución. Sí, bastante ruido que generó esta visita de Vox. Vox, como lo dices, es un partido de extrema derecha en España. Sus líderes o su fracción salió precisamente del PP, como era el PAN, como es el PAN aquí en México. Entonces, no nos extrañemos que vaya a haber más adelante una élite de algún otro partido de extrema derecha, porque el escenario está puesto, como tú lo dices. Aquí están combatiendo fuego con fuego, la extrema izquierda con la extrema derecha. Y creo, me parece que hace 1 año precisamente estamos platicando sobre este libro del método Podemos. Sí. ¿Y qué crees? Que Vox está usando la misma receta de Podemos, pero a la inversa. Sí. Más bien dicho, desde la derecha. Y una de las recetas que te dice el libro es: crea un enemigo. Vox está creando un enemigo que es López Obrador. ¿Por qué? Porque si crea un enemigo dentro de España, ese enemigo puede crecer de popularidad. Entonces Vox empieza a agarrar una figura
contra la cual estar atacando y estar presentes. Eligieron al presidente López Obrador y a su vez el presidente López Obrador le regresa la misma receta. Ya le metieron ahí combustible a su discurso y pues él encantado de hablar de Vox en lugar de hablar de las carencias. Pero muy interesante la manera en que están utilizando el discurso de comunicación política. Hoy estaba leyendo en el Universal que Vox viene precisamente a establecer una agencia de asesoría para ir encaminando a políticos o a gente que quieren entrarle al tema público en su línea discursiva, y es interesante en el punto de vista analítico, pero es mucho riesgo desde el punto de vista social, porque entonces empiezas ahí a impulsar emociones como la ira, el resentimiento, y que nos pueden llevar a mayor confrontación o a polaridad social que pues al país no le conviene. A ver, Franco, no te vayas, vamos a una pequeña pausa comercial porque también, y aterrizando el tema en lo local, la presencia de Antonio Solá como uno de los ultra super asesores que tendrá Ricardo Gallardo, ya lo tuvo en la campaña, es un personaje exitoso, campañas, constructor de presidentes y de gobernadores, está en San Luis Potosí. ¿Te parece? No te vayas, vamos a una pausa, regresamos. Aquí seguimos. Sigue con nosotros en elsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.